hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les doy la cordial de bienvenida a cada una de ustedes. Hoy jueves nos toca estudiar los libros de cartas de Juan. Hermanas, oremos. Oh Dios Padre bendito, Dios de la gloria, oh Dios santo, Señor, eres maravilloso, Señor. Gracias por nuestra vida, por tus bendiciones, gracias por nuestra salud, que tú nos cuidas, Señor, cada día y tú nos bendices, Señor. Igual manera te agradecemos, Señor Padre Santo, en este momento, por el pastor, tu siervo, Pastor Pedro Lorreaga. Gracias, Padre Santo, por él, que siempre los jueves nos trae un estudio, Señor, y nos ayuda a crecer nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo. Igual manera te agradecemos, Señor, por tus hijas que se pueden conectarse y así nos ayuda a crecer nuestra vida espiritual. Gracias, Padre Santo, tú siempre estás en medio de nosotros. Denos sabiduría, entendimiento en tu palabra, porque ese es grande, maravilloso, Señor, para nuestra vida. Todas estas cosas, Padre Santo, te pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hallé un amigo sin igual, murió por mí, salvóme, y todo don espiritual Él en sí mismo dióme. Y ya no tengo posesión, me entrego enteramente, mi vida, fuerza y corazón, Cristo para siempre. Si mío es Él y suyo soy, ahora y para siempre. Contento estoy, al cielo voy, soy suyo para siempre. Hallé un amigo sin igual, pues suya es la potencia de guiarme eternamente hasta su presencia. La gloria brilla más allá de aquel hogar paterno. Me anima a vigilar y obrar hasta el reposo eterno. Si mío es Él y suyo soy, ahora y para siempre. Contento estoy, al cielo voy, soy suyo para siempre. Si mío es Él y suyo soy, ahora y para siempre. Contento estoy, al cielo voy, soy suyo para siempre. Hermanos, buenos días. Agradezco al área de culto que me invitó para dar un testimonio de esta etapa de cuarentena que estuvimos el año pasado. Y les quiero agradecer a Dios primeramente por todas sus
ricas bendiciones que el Señor tuvo para conmigo, su fidelidad, su misericordia, su amor, su paz, dentro de esa incertidumbre, de esa tristeza de ver tanta gente enferma, tanta gente que no tenía que comer, tanta gente que quedó sin trabajo, tanta gente que quedó suspendida de sus labores, gente que realmente vive del día a día. Yo soy administradora de una empresa que tengo todo el manejo de ella. El dueño es un señor americano que conoce al Señor, pero se encuentra alejado, pero dentro de su familia los padres son creyentes y también los hijos. Ellos viven en Estados Unidos y resulta de que cuando empezó la cuarentena, como ustedes saben la historia, todo quedó suspendido y nosotros como empresa por 7 meses no vendimos ni $1. Resulta de que el dueño comenzó a pagar nuestro sueldo, nos logró pagar la CTS, pasaban los meses, nos pagó la gratificación y también nos pagó las utilidades. Y yo ahí sí me quedé muy perpleja prácticamente de que él nos estaba pagando y pagaba una planilla casi de 7 personas. Y resulta de que yo tengo personas muy allegadas, especialmente venezolanos con muchas necesidades, y a través de algunos hermanos, amigos y también de mi propia familia y el mío, hemos tratado de ayudar de diferentes formas antes de la pandemia. Pero cuando fue la pandemia, hermanos, quedaron sin nada porque la mayoría no tienen un trabajo estable, y resulta de que viendo hay muchas anécdotas o muchas vivencias que se ha pasado en esta pandemia, y quiero hacer énfasis en una de ellas, de que cuando me dieron mis utilidades, mi gratificación, ya el Señor me enseñó a ser más dadivosa. Eso fue lo que yo sentí, a ser más dadivosa. Tanta noticia se escuchaba de que en los cerros, acá en la misma ciudad de Lima, la gente no tenía ni qué comer, comían un solo plato de comida de la olla común, y en la noche muchos niños lloraban de hambre. Y a mí se me estremecía mucho, me tocaba mucho. A la verdad, a mí hasta se me quitó el hambre. Hubo unos buenos meses que yo comía por obligación. Yo no sé si realmente me tocó el COVID o no, pero solamente no me daba ganas de comer. Yo misma provocaba a comprar cosas que me gustaban como para animarme a sentir necesidad de comer, y no me pasaba no se me presentaban esa necesidad de comer, pero bueno, comía por obligación, porque si no yo sabía que me iba a enfermar. Y
viendo un programa de televisión muy tarde en la noche, que ese programa se iban y ayudaban a gente muy necesitada por Huaycán, por Pachacamá, en esos cerros. Y uno de los reporteros dijo, mira, ahí hay una banderita blanca, ahí también vamos a tocar la puerta. Y yo no sabía que eran las banderitas blancas. Yo las vi, pero no sabía por qué la ponían. Y resulta de que yo vivo acá cerca, en la Tupac Amaru, kilómetro 11, y en uno de los cerros que hay acá en toda la ruta de la Tupac Amaru, hay un cerro cerca de mi casa, como a 2 cuadras, y un día contemplando ahí las alturas de los cerros vi unas banderas blancas y a la verdad vi varios días, los vi y me entró mucha preocupación. Decía, Señor, ¿cuántos niños habrán sin comer? Y hay un grupo una familia venezolana que estoy muy cerca a ellos. Le compartí a él, al hermano, porque él es creyente, más los hijos no son creyentes, pero son buenas personas, son con buenos principios, y le compartí que tenía la preocupación de que en esas casas no tenían que comer. Y se ofreció el hermano a subir y a averiguar, y le di el encargo de que realmente llamara, que le dijera de que vinieran a mi casa para poder conversar con ellos. Ya previamente él bajó muy conmovido porque me decía, me dijo, hermana, yo no sé cómo puede vivir esa gente ahí arriba en ese cerro, con un techo de plástico, con unas paredes que son cartones y triple rotos, y mucha humedad, hermano. Estábamos en pleno julio, más o menos, en junio, había mucha neblina en los cerros acá en la zona de Lima, especialmente, que es muy húmeda. Y resulta de que el hermano bajó muy conmovido. Él también y su familia habían quedado sin trabajo, viven del día a día. Y bueno, cuando les hablé a estas personas, que fueron 10, dice que 2 familias por casa vivían y había niños. Tuve la oportunidad de decirle de que yo no soy una persona adinerada, y estaba siendo bendecida con el trabajo, que sigo trabajando, y que siento compartir con ellos porque eso es lo que Dios nos manda, compartir con nuestro prójimo. Y me identifiqué como cristiana evangélica y les dije que esto a nosotros no nos llama mucho la atención, esto es lo que está pasando, porque la palabra de Dios se está cumpliendo en Mateo 24, que en los últimos tiempos, antes del fin de este mundo, habrán guerra, rumores de guerra, los padres se levantarán contra los hijos y los hijos contra los padres, y habrán pestes. Y el Señor nos llama a arrepentirnos. Gracias a que pude compartirle la palabra, pude alcanzarle un Nuevo Testamento y unos folletos, gracias a la hermana Raquel Alba y a su esposo, que hacían meses pasados que me habían dado, y yo envié casi todo a Puno y me quedé con unos cuantos. Y pude compartir con ellos el alimento, como también una canasta básica como para unos cuantos días, porque ya estábamos más o menos en el mes de junio. Y bueno, algunos estaban muy impresionados, me agradecieron, y uno de ellos me dijo,
Ojalá que alguna vez, si usted tiene alguna necesidad, yo le pueda retribuir lo que usted está haciendo por nosotros. Hace días que no comemos. Entonces le dije que espero que no tenga esa necesidad, pero sí cuando ustedes vean alguno que está más necesitado que ustedes puedan ayudar. Porque el Señor nos prueba de esa forma. ¿Qué corazón tenemos? Hay que ser agradecidos siempre en la vida. Y bueno, continuaba la cuarentena y hubieron más oportunidades de ayudarle, unas 2 o 3 veces más, como también a otros personas, hermanos, aquí en Lima como en provincia. Nosotros como familia, a todos casi nos tocó trabajar, pero había familias completas que a todos los habían suspendido el trabajo y a otros perdieron. Y ese es el agradecimiento que le damos al Señor. Y también en mi familia fuimos tocados por el COVID. A mi hermana con sus hijos y a mi hermano que vive en Argentina de igual manera. Pero dentro de todo el Señor estuvo con ellos, no llegaron al hospital, solamente uno de mis sobrinos con un cuadro de sobrepeso, pero el Señor tuvo mucha misericordia. Él fue internado porque comenzó a ponerse mal, pero nunca pasó a ser intubado, que casi estuvo a punto de ser intubado, pero no, la saturación comenzó a subir y creemos que el Señor hizo su obra con él, su trabajo, que es para testimonio. Sus pulmones no fueron afectados, casi una parte nomás, pero el Señor hizo su milagro. Y así es motivo de agradecer que lo que me pasó a mí, lo que me sucedió a mí, de poder hacer más dadivosos, hermanos. Uno cuando tiene un dinero quiere invertirlo, pero yo sentí de que hay que ser más desprendidos, hay que ser más dadivosos, porque eso es lo que el Señor nos está probando. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Es una enseñanza que para mí también ha sido, y siempre le pido al Señor cada mañana que cuando me levante y salga a la calle, que también es mi trabajo, salir, y que no he sido contagiada, siempre guardándome, cuidándome. Siempre le digo que me dé esos oídos para poder escuchar que algún necesitado, esa mirada, mirar con esos ojos como el Señor de amor lo tiene, y sentir con ese corazón misericordioso que el Señor tiene. Que cada cristiano podamos nosotros imitar esas cualidades, esos sentimientos que el Señor tiene, para poder ayudar a nuestro prójimo, para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado, al hambriento, y ser una de los motivos de poder compartir con ellos la palabra. La misión de compartir el Evangelio es integral, dándole como también compartiendo la palabra de Dios. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Y creo que estamos llamados, hermanos, a
que tenemos que estar alertos, a que tenemos que estar listos, a ayudar. El hambre es hoy día, la necesidad es hoy día, no es ayer ni mañana, y siempre tenemos que estar listos. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos con nuestro culto. Buenas tardes, queridas hermanas y amigos que nos están acompañando en esta tarde especial, ¿no? La tecnología nos permite esto, ¿no? Vernos por una pantalla y ahora en presencial con ustedes aquí en nuestro templo. Gracias a Dios, porque poco a poco estamos avanzando con las vacunaciones, gracias a Dios, porque estamos siempre teniendo los cuidados también, ¿no? Porque no hay que confiarnos, ¿no? Este jueves 15 ya estamos en la mitad de nuestro mes patrio, el año del bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Agradecidas a Dios por este tiempo. También damos gracias a Dios por un año más de vida que le da a nuestra hermana Raquel Alba, ¿no? Nuestra vicepresidenta. Damos gracias a Dios por su vida. El día de mañana es cumpleaños también de nuestra tesorera, nuestra hermana Adelaida. Agradecemos también por la vida de nuestra hermana Adelaida, que el Señor la siga guardando, la siga bendiciendo a estas siervas de Dios, que justo son miembros de nuestra directiva, ¿no? Damos gracias a Dios por ello. Tenemos, hermanas, este es nuestro primer Devasar en el año. Es un esfuerzo grande que se está haciendo. Gracias a Dios por la Comisión de Labores que está trabajando y esperamos que todo sea de su agrado, ¿no? Estamos para gozarnos juntas en este tiempo precioso que el Señor nos permite disfrutar aquí en su casa de oración, ¿sí? Tenemos que anunciarles, como ustedes ya saben, nuestros cultos dominicales están siendo dirigidos en forma directa, ¿no? Como ya tenemos la página de la iglesia, se puede hacer eso. Así que hay que enlazarse, comentar, compartir con otras amistades, amigos. Hay que compartir y participar de los cultos dominicales. Y los cultos de los miércoles de la iglesia es por Zoom. Así que los miércoles en la noche son los cultos para participar. Como Liga Femenina ya saben que continuamos este sábado con nuestro estudio del Evangelio de Lucas a las 4 de la tarde. Es un estudio muy rico, muy precioso, que no deben perderse, hermanas. Es un tiempo maravilloso que podemos gozarnos con nuestra hermana Dorita, que el Señor la está usando. Y los martes tenemos nuestros grupos de oración a las 4 de la tarde, también por Zoom. Así que este martes le toca dirigir al grupo nuestra hermana Mercedes. Estén coordinando para poder tener un tiempo grato también, intercediendo las unas por las otras, ¿no? Y el próximo jueves 22, estamos en un Zoom dinámico. Este Zoom va a ser algo diferente, ¿no? Por los grupos de seguimiento vamos a estar presentando algo novedoso, cómo presentar lo que hemos aprendido, lo que podemos rescatar de las cartas de las cartas de Juan, ¿no? De las 3 cartas de Juan. Así que escojan el tiempo y las reglas se les está dando a través de sus coordinadoras de grupo. Y a propósito de las cartas de Juan, ustedes saben, hoy día estamos estudiando las cartas de Juan, una vez al mes siempre estamos estudiando con nuestro pastor Pedro Lorriaga las cartas de Juan. Como de PLIF, porque nosotros pertenecemos a la de PLIF Lima Centro, también se ha hecho un repaso ya con el pastor Argatoña, y este domingo 18 vamos a tener el último repaso, un último repaso para poder participar de un concurso a nivel de PLIF, ¿no? 2 representantes por cada liga van a concursar y va a haber una ganadora. Así que
Hermanas, las animo a estar estudiando la palabra. Estamos con varias opciones para estudiar y qué bueno es que tengamos esa libertad de estudiar la palabra. Hay que aprovecharla, no la desperdiciemos. Mientras tengamos los sentidos y la oportunidad que nos está dando nuestra iglesia, así como la escuela bíblica, estemos aprovechando eso. Ahora sí las dejo con el pastor Pedro Lorriaga para continuar con nuestro estudio de las cartas de Juan. Que el Señor las bendiga. Mis hermanas de la Liga Femenina de nuestra querida Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranata, ¿cómo están? Un saludo en el nombre del Señor. Nos volvemos a encontrar en este espacio de estudio bíblico acerca de las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera epístola. Y el día de hoy en sus manuales de estudio, espero que los estén leyendo ustedes, en su manual de estudios estamos en la lección 7, titulada Diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todos los temas son interesantes, pero este me pareció sumamente interesante. Juntos vamos a entrar a la comprensión y la meditación de este tema tan importante. Vamos a orar para pedir que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, que eres tan bueno, misericordioso, que permites que tengamos libertad para estudiar tu palabra y también para comprenderla y obedecerla como tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que esto signifique alimento para nuestras almas y también edificación para tu pueblo. Te lo suplicamos, Señor, que a través de tu palabra nos des fortaleza, nos guíes también y corrijas aquello que no te agrada, que no está bien. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir pantalla para poderles explicar el tema que estábamos diciendo. Este tema va a ser un poquito extenso. Espero que nos dé el tiempo. Acérquense a vuestros equipos, ya sea computadoras o teléfonos, y con su Biblia, por favor, en la mano. Abran en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 24. O sea, todo el capítulo se va a estudiar en estos momentos. Y estén atentas porque tiene una aplicación muy práctica y directa acerca de nuestras vidas. Y vamos entonces a empezar. El tema, dijimos, es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ordenar aquí en la página. Primero de Juan, entonces, capítulo 3, versículos 1 al 24. Diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. A manera de introducción, decimos que los hijos son el reflejo de los padres, no solo en los aspectos físicos, sino también en carácter y conducta. Por esa razón, veremos las características de los hijos de Dios y de los hijos del diablo en este pasaje. En primer lugar, este pasaje nos muestra que el privilegio más grande que tenemos es de ser hijos de Dios. Usted, hermana, si se ha aceptado al Señor, si el Señor ha obrado en usted y le ha puesto una nueva naturaleza, usted tiene el privilegio también de ser hija de Dios. Este es el más grande privilegio que tenemos los seres humanos. No hay otro más grande, el ser hechos hijos de Dios. Y para esto habla de que tenemos una relación con el Todopoderoso, una filiación se dice también, ¿no? Y esta comienza cuando recibimos a Jesucristo. La misma palabra de Dios en Juan 1:12 dice que a los que creyeron en Él y a los que le reciben, Dios les ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta filiación comienza cuando creen en el nombre de Cristo Jesús, sobre la base de ese versículo que acabo de citar. Y el autor de este versículo es el mismo autor de las cartas que estamos estudiando. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y también escribió las 3 cartas y también el Apocalipsis, todo guiado por la inspiración del Espíritu Santo.
Hay características de esta afiliación, según el estudio. Si usted quiere saber si es que reúne las características de esta relación o esta afiliación con Dios, vea cómo la palabra de Dios con el espejo le muestra a usted si está en lo correcto o no. Una persona que está afiliada al Señor, que está relacionada con Él, es movida por el Espíritu Santo. Y este no es un tema pentecostal, es un tema bíblico. Usted debe estar siendo guiada por el Espíritu de Dios. También otra característica es que reconoce y se arrepiente de sus pecados. Un creyente, un verdadero creyente, no puede quedarse tranquilo si es que ha cometido falta delante del Señor. No solamente siente remordimiento, sino que siente arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento tiene que ver no solamente con reconocer sus pecados y aceptarlos como tales, sino también tener el deseo, con la ayuda del Señor, de no volverlos a repetir. Esa es la característica del arrepentimiento, de hacer una vuelta total en el sentido que iba hacia lo contrario. ¿Para qué? Para seguir los caminos de Dios. Entonces, reconocer y arrepentirse de sus pecados es importantísimo. Otra cosa es, otra característica es la entrega del gobierno de su vida a Dios. Ya no es el ego, el yo, que gobierna la vida, sino ya es Jesucristo en el corazón. Él está sentado en el trono de nuestro corazón y está gobernando y guiando nuestra vida para nuestro bien. Esto no beneficia a Dios, es beneficio para usted y para mí, porque Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Eso lo hace como una gran bendición para el Señor. Él no nos quiere manipular, Él quiere guiar nuestra vida. Y entonces el verdadero hijo o hija de Dios entrega el gobierno de su vida al Señor. Y otra cosa es que es transformado y ya no es enemigo, sino hijo de Dios. Porque dice la palabra del Señor que mientras no se arregle esta situación, estamos enemistados con Dios. Pero una vez que usted ya está relacionado o relacionada con el Señor, entonces ya no es enemigo de Dios, sino es hijo de Dios. Otra cosa más que nos dice la palabra de Dios aquí es que somos hijos o hijas de Dios por adopción. El Señor decide adoptarlos como sus hijos, ¿no? Y esto en realidad debe llenarnos de gozo. Qué privilegio tenemos y qué realidad tan maravillosa de ser adoptados como hijos de Dios, con las atribuciones, con los derechos y deberes de todo hijo verdadero, ¿no? Y entonces esto nos debe llenar de gozo. También todo esto se lo debemos a Jesucristo, quien murió por nosotros. Si no hubiera sido por el Señor, nosotros no podríamos ser adoptados como hijos. Y somos hijos de Dios Altísimo, no de cualquier autoridad humana. Algunos se precian de que tienen relación con personajes importantes de este mundo, por lo menos que les conocen, pero el ser adoptados como hijo del Supremo Hacedor es lo máximo que se puede aspirar en esta vida y también en la vida eterna. Y esto no es por mérito nuestro, sino por su gracia y misericordia. Gracia es favor inmerecido y misericordia es perdón por aquellos pecados por los cuales nosotros merecemos castigo. Sin embargo, el Señor ha decidido perdonarnos. Eso se llama misericordia, que a pesar de ser culpables, Dios nos perdona si nosotros realmente reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado y le pedimos perdón al Señor. Esto en realidad no nos da ningún derecho, menos con el mundo que nos rodea. Por eso decimos aquí que esto no nos da derecho para que el mundo nos honre. Algunos creyentes piensan que el mundo se debe admirar del cambio que han tenido y de lo mejor persona que han llegado a ser. Pero esto en realidad mortifica al mundo, a las personas que no conocen al Señor. Entonces, ellos nos desconocen porque no le conocen a Él. Y por eso es que no nos toman en cuenta, nos subestiman, nos desprecian y aún también nos persiguen, ¿no? En nuestras vidas y principios, delante de ellos son extraños, no comprenden cuáles son
nuestras motivaciones más profundas, no las quieren reconocer. Y ante la palabra de Dios, este pasaje nos muestra que tenemos una esperanza superior. La esperanza superior se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, seremos transformados totalmente. Y esto no debe preocupar si algún creyente muere de tal manera que su cuerpo desaparece, o por causa del COVID es incinerado, o hay una explosión y ya no se encuentran sus restos, o quizás ha sido enterrado por muchos años y ya se vuelve polvo su cuerpo. El Señor tiene el poder para transformar nuestros cuerpos, sea como estén. Él se encarga de cumplir su promesa porque Él es todopoderoso. Y eso va a suceder en la segunda venida. Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, mientras eso todavía no ocurre, somos liberados de la esclavitud del pecado, porque para eso vino Jesucristo. Pero tenemos que hacer morir cada día la vieja naturaleza que todavía está en nosotros y está moribunda, pero tiene poder, ¿no? El pecado, esa vieja naturaleza, nos esclavizaba. Bueno, Cristo vino a romper ese poder del pecado, a quebrantar ese yugo que teníamos sobre nosotros, y entonces la lucha todavía sigue porque está todavía la vieja naturaleza enquistada en nosotros. Entonces hay la necesidad, dice el pasaje, de purificarse, ¿no? En el versículo 3 lo menciona, y si quieren se los voy a leer aquí. La palabra de Dios dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así dice la palabra del Señor. Entonces hay la necesidad de purificarse. Y esto es para todo cristiano que tiene su esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Cada día el cristiano o la hermana cristiana se santifica cada vez más, separándose del pecado. Nos examinamos y vemos aquellas cosas que necesitamos cambiar y seguimos en nuestra lucha contra el pecado y con la ayuda del Señor. Entonces se aparta de toda acción o pensamiento que puede robarle su pureza. No solamente su pureza mental, sino también su pureza integral de su cuerpo y de todo su ser. Significa que no imita al mundo en sus actos que ofenden a Dios. Hay un afán en estos tiempos en los cristianos de imitar al mundo lo que la sociedad hace que ofende al Señor para podernos tender puentes hacia las personas no creyentes, y dicen que de esa manera podemos ganarlos. Pero en la medida que la iglesia imita al mundo, se debilita y ya no tiene autoridad ni poder para hablarles. Ya el Espíritu Santo no actúa a través de nosotros porque estamos imitando al mundo en aquellas cosas que desagradan a Dios. Ahora, el problema del ser humano es el pecado. Pero ¿qué es realmente el pecado? En primer lugar, es algo que no podemos tomarlo con ligereza o superficialidad. Actualmente hay teólogos y aún pastores que ya no quieren que se mencione el pecado en las prédicas. Y hay una corriente del postmodernismo que está queriendo que la iglesia se incline a pensar en aspectos psicológicos o sociales, ¿no? Que se preocupe más por ver aspectos políticos o quizás históricos, y no se preocupe de los mandamientos o los mandatos importantes y urgentes que tiene que hacer la iglesia con respecto al pecado. La razón principal por la que vino Jesucristo al mundo es por causa del pecado que nos esclavizaba. Entonces no debemos pasarlo por alto para identificarlos con los no creyentes. Algunos están llevándose por esa corriente que dice que no hay que mencionar el pecado y que hay que ponerle otros términos al pecado, ¿no?
errores, influencia social y tantas otras palabras que se usan, y que están tratando de quitar la responsabilidad de la persona y echarle la culpa al entorno social, ¿no? Dicen que en realidad el problema no está en cada ser humano y la responsabilidad acerca de lo que hace, sino el problema está en lo que la sociedad practica, ¿no? Entonces, algunos piensan que el pecado hay que pasarlo por alto, y de esa manera no perdemos la amistad con los no creyentes. Pero yo creo que es un error. Este tema entonces no es un tema pasado de moda en la predicación actual. Hay que siempre considerarlo, siempre mencionarlo, siempre realmente explicarlo y siempre también ver cómo el Señor plantea una solución. Vamos a ver la descripción y significado del pecado. ¿Qué es el pecado? Es la primera pregunta. Y la respuesta es quebrantar conscientemente la ley de Dios. Cuando una persona decide, sabiendo lo que no es correcto, decide hacerlo, está quebrantando la ley de Dios. El pecado también es obedecer a nuestra voluntad en lugar de obedecer a Dios. O sea, queremos hacer lo que se nos antoja, lo que queremos, lo que decidimos, y muchas veces esas decisiones son equivocadas, sin embargo lo hacemos. Ahora, ¿qué hace el pecado? Si uno está practicando el pecado, ¿qué consecuencias, qué factores, cómo está actuando en nosotros? El pecado en realidad deshace la obra de Cristo o tiende a deshacer la obra de Cristo. Y Juan 1:29, el apóstol Juan en el Evangelio dijo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo señaló también Juan el Bautista mirando a Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, para eso vino. Pero el pecado vuelve a traer lo que Cristo vino a quitar. Porque cuando el pecado se sigue practicando, entonces este abunda en nuestro ser y en la sociedad también y contamina todo, ¿no? Seguimos con esta descripción. ¿Por qué pecamos? Una persona peca porque no permanece en el Señor. Ya refiriéndose a los creyentes, por no permanecer en el Señor, caemos vez tras vez en el pecado. Nos alejamos, tenemos pecados no confesados, tenemos pecados que no queremos dejar de practicarlos, entonces ahí se rompe la comunión con Dios y seguimos entonces pecando. Pecamos también porque nos descuidamos de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Pasamos por alto este tema tan importante que es el pecado metido, enraizado en la humanidad, en la naturaleza humana. Tomamos las decisiones que nos parecen más adecuadas sin tomar en cuenta los principios divinos. Y esto es sumamente peligroso, y no solamente peligroso, sino dañino. ¿De dónde procede el pecado? Algunos dicen solamente del diablo, pero Santiago 1:14 dice que viene de nuestra vieja naturaleza y se refiere a la concupiscencia, o sea, de la mente acostumbrada a pensar lo malo, de allí salen los pecados, ¿no? Dice Jesucristo que del corazón del hombre salen los pecados, o sea que en la naturaleza está potencialmente toda esa lista de pecados que nosotros podemos llegar a practicar. Al decidir hacerlo, al practicarlo, eso se convierte en un hecho que nos separa de Dios, ¿no? Y lo otro es del diablo también, porque él peca desde el principio, dice las Sagradas Escrituras. Entonces la vida pecaminosa es característica de los hijos del diablo, no de los hijos de Dios. Ojo con esto, ¿no? Y la pregunta viene aquí, ¿es posible vencer el pecado? En nuestras fuerzas es imposible, por eso vino Jesucristo. Y entonces decimos que sí podemos vencer al pecado con la ayuda de Jesucristo, porque Él venció y destruyó las obras del maligno, dice la palabra del Señor en Mateo 12:25-29. Con Jesús vencemos al pecado porque no hay pecado en Él, ¿no?
Es contradictorio que Él murió por causa de nuestros pecados y que Él, a pesar de eso, nos permita vivir en el pecado. Eso ya no es posible para un verdadero creyente, porque sería en vano entonces la muerte de Cristo. Cuando dice la palabra del Señor, los que pertenecemos en Él, o sea, en Cristo Jesús, la pregunta es, ¿quiénes permanecen en Él? En realidad, los que no viven en una práctica constante del pecado todavía se están relacionados con Él, ¿no? Y los que confiesan humildemente sus pecados en vez de justificarlos, porque hay excusas, hay maneras de sentirse menos pecador, la conciencia acusa, pero uno siempre tiene sus salidas, sus explicaciones, y eso se da en cristianos carnales o se da en personas que no son verdaderos creyentes, que están tratando de imitar la vida cristiana. Pero un verdadero creyente confiesa humildemente sus pecados en vez de justificar esos pecados. Y están tratando de vivir una vida que no sea constante en el pecado. También los que se apartan de sus pecados haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Ya expliqué lo que es el arrepentimiento, ¿no? Pero hay que demostrarlo con hechos. Esos son los frutos de arrepentimiento. Y cuando les importa más la opinión de Dios que de las personas que practican el pecado. Hay muchos creyentes que se preocupan del qué dirán y tratan de vivir como incrédulos para que no los critiquen, para que no los quiten de su vínculo familiar o de amistad, ¿no? Para poder contar con su favor. Pero también esto es un gran error. El pasaje también habla acerca de los hijos del diablo. Los hijos del diablo viven practicando el pecado y se gozan con los que lo practican. El apóstol Pablo hace un listado de pecados que practica la humanidad, el ser humano, y allí menciona que no solamente pecan, sino que se gozan con otros que pecan como ellos, ¿no? Eso está en Romanos 1, 22 al 31. También los hijos del diablo son aquellos que cuando los culpables están confesando su falta, lo hacen con frialdad y naturalidad sin arrepentimiento. A veces son encontrados infraganti, o sea, en la práctica de sus pecados no pueden realmente decir que no lo han hecho y simplemente lo que hacen es decir, sí, yo lo he hecho, pero no tienen arrepentimiento, menos remordimiento y confiesan, pero con una frialdad, como si no tuvieran sentimientos ni emociones, y no están arrepentidos. Así son los hijos del diablo. Los hijos del diablo son aquellos también que se gozan de la pornografía, se ríen de chistes morbosos, se aburren de reuniones donde se alaba en el nombre del Señor. Y en la parte final se habla de las diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto es importante tomarle atención, mis queridos hermanos y hermanas que están viendo este estudio, porque la palabra de Dios es como un espejo. Le va a decir a usted y a mí si es un verdadero hijo de Dios o no ha dejado de ser un hijo o una hija del diablo. Entonces hay diferencias. Por ejemplo, los hijos de Dios aman a su hermano de la misma manera en que Dios los ama. También los hijos de Dios están dispuestos a ayudarlo, a socorrerlo cuando está en necesidad. Y aún la palabra de Dios no solamente está hablando del prójimo, sino también habla del enemigo, que dice que si el enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Me está pidiendo a los hijos de Dios esta característica que es muy difícil de practicar, pero los hijos de Dios en el poder de Dios y con el amor de Dios pueden llegar a realizar. Entonces un verdadero hijo de Dios lo demuestra de esa manera. Los hijos de Dios son obedientes a la palabra de Dios y se santifican cada día y no practican el pecado. Los hijos de Dios son aborrecidos por el mundo porque no lo
no lo complace al mundo, a la sociedad alejada de Dios, que vive contrario a los principios de Dios, no los complace en sus prácticas pecaminosas, ¿no? Y los hijos del diablo se gozan, en cambio, en practicar el pecado. Para ellos es una delicia. Se ríen, se burlan, ¿no? No solamente de los que no son pecadores como ellos, sino también de Dios mismo. Ellos llegan a odiar a los hijos de Dios y, si es posible, los matan. Son personas egoístas, paran pensando solamente en su provecho personal. No les importa hacer daño a los demás. Solo les importa su propio bienestar. Como conclusión podemos decir lo siguiente, mis queridas hermanas. Los hijos de Dios buscan santificarse, mantenerse puros, obedecen a Dios, practican la justicia y aman a sus hermanos como evidencia de que han pasado de muerte a vida. Perdón. Los hijos de Satanás se gozan en practicar el pecado, hacen injusticia, odian a los hijos de Dios y buscan destruirlos como Caín, quien mató a su hermano Abel. Que Dios nos ayude y nos guíe para nosotros tener una convicción, una seguridad plena a la luz de la palabra del Señor si somos hijos de Dios. Las características ahí están. Solo es cuestión de uno no compararse con otras personas, sino compararse con la palabra del Señor, compararse con el testimonio de Cristo. Y ahí veremos claramente si nosotros tenemos las características de hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a realmente nosotros tener esa seguridad en la palabra, mostrando los frutos de verdadero arrepentimiento. Que Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Vamos a orar. Gracias, Padre. Eres directo, eres justo, eres santo, eres sabio también, que has dejado en tu palabra indicaciones suficientes para que nosotros nos podamos examinar a través de ella, con la ayuda de tu Espíritu Santo que todo lo escudriña. A ti no te podemos engañar. Ayúdanos, Señor, si estamos fuera del camino, a enderezar nuestras veredas con la ayuda de Jesucristo. Ayúdanos a arrepentirnos y pedirte perdón. Ayúdanos también a salir de una vida carnal para pasar a tener una vida espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridas hermanas. Dios las llene de su gracia.